Hola, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a revisar el tema estados financieros. Vamos a mirar el concepto, cuáles son los aspectos relevantes, qué características tienen. Luego vamos a pasar a mirar en detalle dos estados financieros que son los más representativos: el balance general o estado de situación y el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados. Veremos algunos estados financieros de empresas como ejemplo y finalmente repasaremos cuáles son los principales indicadores que permiten medir la gestión en una empresa a través de los estados financieros. Empecemos revisando este gráfico que tenemos al frente. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros son documentos que constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento de una entidad. ¿Qué características deben tener estos cuadros, estos documentos, el contenido informativo? La información se debe caracterizar por ser relevante y debe representar fielmente los fenómenos económicos que se dan al interior de la empresa. Debe ser comparable también. Debe poder ser verificable. La información debe ser oportuna, es decir, debe presentar los resultados a una fecha que sea reciente. Y estos resultados deben ser comprensibles. ¿Cuáles son los estados financieros que se elaboran? Un juego completo de información financiera está constituido por un estado de situación financiera, conocido también como balance general, un estado de resultados, se le conoce también como el estado de ganancias y pérdidas, un estado de resultados integrales, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo y notas informativas que presenten un resumen de las políticas contables más relevantes. ¿Qué fin se persigue con la elaboración de estos cuadros, estos documentos? El objetivo es proporcionar información financiera que sea útil para los inversionistas, también para los prestamistas y potenciales inversionistas que requieren de la información para tomar decisiones como por ejemplo comprar, vender, mantener patrimonio y obtener financiamiento. Vamos a mirar ahora en detalle cuál es la estructura del estado de situación financiera o balance general. Vamos a hacer clic en la hoja y acá tenemos la estructura de un balance general o estado de situación. El balance general tiene tres partes claramente establecidas. El activo, que está representado por las pertenencias que tiene la empresa. El pasivo, que está representado por las obligaciones que la empresa tiene. Y el patrimonio, que está representado por las obligaciones que tiene la empresa, pero para con los accionistas de la empresa. El activo se puede dividir en tres partes. El activo disponible y exigible, es decir, el activo más líquido. El activo realizable, aquel que fácilmente se puede convertir en dinero en efectivo. Y el activo inmovilizado, que es de mucho más difícil realización en efectivo. Dentro del activo disponible tenemos lo más líquido, que son los depósitos en caja y en bancos, el dinero en efectivo. Las inversiones disponibles para la venta, aquellas que se pueden fácilmente convertir en efectivo. Las cuentas por cobrar y servicios y otros contratados por anticipado.
El activo realizable, que es de menor velocidad para convertirse en liquidez, está compuesto por las mercaderías, los inventarios, de productos terminados, en proceso y materias primas. Y por último tenemos el activo inmovilizado, aquel activo que no se ha comprado para venderse, sino que sirve para la producción. Aquí tenemos las inversiones mobiliarias e inmobiliarias, los activos adquiridos en arrendamiento financiero, los inmuebles, maquinaria y equipos, otros activos. Por último tenemos la depreciación, amortización y agotamiento acumulados, que pertenecen también a cuentas del activo. En el lado del pasivo tenemos todas las obligaciones de la empresa. Lo más ordenado, obviamente, de mayor obligación a menor. Los tributos y aportes por pagar es la obligación más exigente. Luego tenemos las remuneraciones y participaciones por pagar. Las cuentas por pagar, en general, a todo tipo de personas. Hay un detalle, obviamente, internamente. Las obligaciones financieras, provisiones que puedan efectuarse y cuentas del pasivo diferido. En el patrimonio, que son las obligaciones que tiene la empresa con los accionistas, la cuenta más importante es el capital, el aporte que han hecho los accionistas al inicio para que la empresa se constituya. Capital adicional que se ha ido agregando y que también forma parte del patrimonio. Los resultados aún no realizados. El excedente de revaluación. Reservas que deben constituirse por ley. Y los resultados acumulados, es decir, las utilidades acumuladas. Echemos un vistazo ahora al siguiente estado importante, el estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas. Este estado, a diferencia del balance general que se elabora a una fecha determinada y es como la foto de la empresa en ese momento, el estado de resultados lo que presenta son los resultados de un periodo determinado. El periodo contable es un año, de manera que tenemos los ingresos producidos durante todo el año y los gastos producidos durante todo el año. Lo que se presenta como objetivo en este estado es el resultado final, es decir, la utilidad que ha obtenido la empresa en ese periodo contable. Dentro de los ingresos tenemos las ventas, la variación de la producción almacenada, la producción del activo inmovilizado. Hay que considerar, deduciendo los descuentos y rebajas, y otros ingresos de gestión. También se consideran como parte de los ingresos las ganancias por medición de activos no financieros, ingresos financieros que puedan haberse producido por inversiones financieras, cargas cubiertas por provisiones y cargas imputables a cuentas de costo y gastos. Por el lado de los gastos tenemos las compras, la variación de las existencias, los gastos de personal, directores y gerentes, los gastos por servicios prestados por terceros, los gastos por tributos y otros gastos de gestión. Se incluyen también como cuenta de gastos la pérdida de activos no financieros, los gastos financieros, que son los intereses que se pagan por préstamos que se solicitan, y la evaluación y deterioro de activos y provisiones. También debemos ingresar el costo de ventas como parte de los gastos. Revisemos ahora algunos estados financieros de empresas reales. Hagamos clic en la hoja Estados financieros de empresas.
Estamos presentando aquí el estado de situación financiera de una empresa que cotiza en bolsa, y es la empresa minera Milpo. Tenemos aquí su estado de situación, es decir, el balance, y hemos dicho que el balance es una foto a una determinada fecha, en este caso al 31 de marzo del 2013, y el balance está expresado en miles de dólares. Tenemos dentro del activo la parte corriente, la parte más líquida, el efectivo, otros activos financieros, cuentas por cobrar comerciales. Más abajo tenemos lo de menos realización, los inventarios y otros activos no financieros. Acá debemos tener activos no corrientes también, activos no corrientes de grupo de activos para su disposición, clasificados como mantenimiento. Bueno, cada empresa tiene subcuentas dependiendo de su giro. Bien, este es el total de los activos corrientes. Ahora vamos a ver los activos no corrientes, aquellos que tienen menos capacidad de convertirse en efectivo. Tenemos inversiones en subsidiarias, cuentas por cobrar de tal vez mayor plazo. Tenemos activos biológicos en este caso. Tenemos propiedades, planta y equipo, neto, obviamente de depreciación. Activos intangibles. Y esas son las características en el caso del activo no corriente de esta empresa, que es una empresa minera. Más abajo vamos a revisar el pasivo. Esta empresa tiene, por ejemplo, cuentas por pagar comerciales, tiene otras cuentas por pagar, tiene cuentas por pagar a entidades relacionadas, provisiones, pasivos por impuestos y otros pasivos no financieros. Ahora, la parte no corriente, es decir, de más largo plazo. Aquí tenemos también cuentas por pagar, tenemos otras cuentas por pagar, ingresos diferidos y el total de pasivos no corrientes. Tenemos ahora las obligaciones para con los accionistas, el patrimonio. Aquí podemos ver el capital emitido, acciones de inversión, reservas y los resultados acumulados como las principales cuentas del patrimonio. En este estado financiero, el activo debe ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Bajemos para echarle un vistazo al estado de resultados de esta minera. Tenemos en la parte de ingresos por actividades ordinarias deducido el costo de ventas de tal forma que se obtenga la ganancia bruta. A esa ganancia bruta se le deducen los gastos de ventas, los gastos administrativos, otros gastos, y se tiene la ganancia o pérdida por actividades en operación. A esa cantidad se le deducen ingresos financieros, en este caso se suman ingresos financieros, se deducen gastos financieros, diferencia de cambio que pueda haber por moneda extranjera, y tenemos la ganancia o resultado antes de impuestos. Tenemos más abajo una serie de rubros que se atribuyen, en este caso, a la empresa minera, y tenemos la ganancia neta del ejercicio, el resultado neto del ejercicio. Más abajo tenemos el estado de situación financiera, el balance ahora de una empresa agroindustrial. Observen también, en la parte del activo está dividida en activos corrientes y no corrientes. Los corrientes son de más rápida realización. En este caso hay otras cuentas que se mueven producto del rubro que tiene esta empresa, que es una agroindustrial.
tenemos el efectivo depositado en caja y en bancos, cuentas por cobrar, el total del activo corriente, luego el activo no corriente, donde tenemos los activos intangibles, las propiedades en planta y equipo, básicamente es el activo fijo neto de depreciación, el total del activo, luego las cuentas del pasivo, todo lo que signifique obligaciones por pagar. Más abajo tenemos el patrimonio, compuesto, ya hemos dicho, por el capital emitido, el capital social de los accionistas y los resultados acumulados. Como verán, en este caso, tiene pérdida. Por último, el estado de resultados de esta empresa. Los ingresos por las operaciones ordinarias menos su costo de venta nos da la ganancia bruta. Se le deduce los gastos de venta, los gastos de administración, otros gastos operativos y tenemos el resultado por actividades de operación. Se hace un adicional de ingresos menos gastos financieros y tenemos el resultado antes de impuesto a las ganancias. Se calculan los respectivos impuestos, en este caso esta empresa está perdiendo plata, y tenemos el resultado neto, la utilidad neta o pérdida neta, en este caso tiene una pérdida neta. Más abajo hemos adicionado también ahora el estado financiero de un banco. Vean, en el caso de un estado financiero de un banco, dentro del activo tiene el dinero disponible en caja y el dinero depositado en el BCR, que son las obligaciones de encaje que tiene que guardar el banco. Y luego tenemos las cuentas del activo, donde pueden verse claramente inversiones que hace el banco y lo más importante, la cartera de créditos, es decir, los préstamos, las colocaciones que el banco hace. En la parte del activo, otro rubro importante también es la parte del activo fijo, el inmueble, mobiliario y equipo neto de depreciación. En el lado del pasivo, lo más importante en un banco son los depósitos del público, los depósitos a la vista, de ahorros y a plazo. Y en el lado del patrimonio, pues el capital social, el aporte de los accionistas y los resultados acumulados. En este caso se percibe que hay utilidad. Ahora, para terminar, el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas de este banco, que es Falabella. Los ingresos están representados por los intereses que cobra el banco por los préstamos que realiza. Los gastos por intereses están representados por los intereses que el banco tiene que pagarle a los ahorristas. Tenemos otros gastos que son los gastos operativos propios del negocio, gastos de personal, gastos administrativos. Y finalmente, acá están los gastos administrativos. Y finalmente, el resultado en operación y el resultado neto del ejercicio. En este caso, este banco está mostrando una utilidad. Como verán, de acuerdo al tipo de empresa, pues las cuentas difieren, porque cada balance, cada estado de ganancias y pérdidas tiene que reflejar pues las actividades propias de cada negocio. Vamos a avanzar ahora a la siguiente página y vamos a terminar revisando cuáles son los indicadores financieros que permiten medir la gestión de la empresa. Los indicadores financieros los podemos agrupar en 4. Aquellos que miden la liquidez, aquellos que miden la solvencia, aquellos que miden la rentabilidad de la empresa y por último aquellos que miden la gestión. Dentro de los indicadores que permiten medir la liquidez, lo que se busca es establecer
cuál es la capacidad que tiene la empresa para enfrentar de manera rápida los pasivos que tiene, es decir, las obligaciones. La liquidez corriente es igual al activo corriente entre el pasivo corriente. Ahora, ese indicador puede ser más exigente. Deducimos del activo corriente aquellos rubros que son de realización más lenta, como las existencias, entonces tenemos la prueba ácida. Si queremos ser mucho más exigentes, pues medimos el dinero en efectivo que hay únicamente, directamente, en función a las obligaciones corrientes. Es decir, si con la plata que tenemos en efectivo podemos pagar las obligaciones más urgentes. Ese vendría a ser la liquidez absoluta. Y luego, el indicador que mide el capital de trabajo. En lo que es solvencia, lo que se busca es medir en qué medida la empresa es capaz de responder a un endeudamiento que pueda tener. Ya sabemos que a mayor endeudamiento el riesgo se eleva. Entonces estos indicadores lo que tienen que medir es esa cantidad de deuda que tiene con respecto de su capital. Acá tenemos el indicador que mide el pasivo corriente, que está constituido por las obligaciones más líquidas, entre el patrimonio, para ver qué proporción del patrimonio podría ser cubierto para destinarlo a pasivos corrientes. Evidentemente, el pasivo corriente no debería exceder el patrimonio. El endeudamiento a largo plazo se mediría con los pasivos no corrientes versus el patrimonio. Y el endeudamiento total sería la suma del pasivo corriente más el pasivo no corriente comparado con el patrimonio. Estos tres indicadores nos permiten medir el grado de endeudamiento que tiene la empresa, es decir, cómo su patrimonio puede responder a sus obligaciones. Los indicadores de rentabilidad lo que permiten es establecer cuál es el porcentaje de utilidades que la empresa logra respecto de su capital, respecto de sus activos, respecto de sus ventas. El primero, por ejemplo, compara la utilidad neta con los activos, para ver en qué medida los activos, cuánto o qué porcentaje de los activos generan utilidad. La rentabilidad de patrimonio haría lo mismo. Lo que busca ver es qué capacidad tiene el patrimonio de generar utilidades, es decir, qué porcentaje del patrimonio está constituido por utilidades netas. La rentabilidad sobre ventas. ¿Cuánto de las ventas que se realizan termina siendo utilidad neta? Y el concepto de la EBITDA. La EBITDA viene a resultar con la siguiente fórmula. A los ingresos le deducimos el costo de los bienes vendidos y le deducimos los costos generados de administración. Es decir, no estamos incluyendo ni los impuestos ni tampoco los intereses que se puedan pagar por deudas financieras. Este indicador lo que permite ver es cuál es el grado de liquidez que tiene la empresa. Es un indicador interesante que tiene algunas ventajas y desventajas. Pero más son las ventajas que tiene. Y por último, los indicadores de gestión. Por ejemplo, la rotación de las cuentas por cobrar, el periodo en días promedio de cobro de las cuentas por cobrar, la rotación de las cuentas por pagar y el periodo de pago en días, y la rotación de los inventarios de la empresa. Aquí vale la pena indicar que dependiendo del tipo de empresa de que se trate, hay indicadores que son más relevantes que otros.
Por ejemplo, un banco pues no calcularía rotación de cuentas por pagar o rotación de inventarios, ¿no? Porque no se dedica a vender. Lo que un banco hace es una intermediación del dinero. Entonces se usarán otros indicadores para medir la gestión. En el caso de una empresa comercial o de seguros o de servicios también. Una empresa que produce y vende pues sí podría usar fácilmente estos últimos indicadores de gestión. Entonces lo que hay que tener claro es que para cada tipo de empresa hay que escoger un grupo de indicadores que sean los relevantes, que nos permitan hacerle un seguimiento a la gestión general de la empresa y permita en el tiempo ver una tendencia. Bien, con esto hemos hecho un repaso breve del tema estados financieros, de manera que podamos tener un concepto general de cuál es su estructura, para qué sirven y qué información útil nos dan.